En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les dije, comencé una serie acerca del arrebatamiento y obviamente de ese tema se derivan muchos otros temas. Por ejemplo, nosotros vimos en Tesalonicenses cómo menciona Pablo y nos dice: y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. La resurrección en la Biblia es un tema muy relevante. Bueno, sin hablar, ¿verdad? El fundamento de la fe y del cristianismo se basa ¿en qué? En la resurrección. Y esto es muy importante tener en cuenta, tener presente, ya que de ahí se deriva todo en la vida del cristiano. El hecho de que Jesucristo se levantó de entre los muertos nos hace tener una fe en alguien que está vivo, en alguien que realmente fue lo que dijo ser. Nuestra fe no está fundamentada o no está puesta en hombres que murieron o en simples personas que tuvieron un trayecto en la vida, que tal vez fueron grandes iluminados o sabios, filósofos. Nuestra fe está puesta en alguien que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el mismo Jesús demostró en su ministerio terrenal que él tuvo el poder de resucitar a Lázaro. 4 días después que él había muerto, Jesús hizo que él resucitara, ¿verdad? La hija de Jairo también, el principal de la sinagoga, ¿recuerdan? Que durmió y dijo: Jesús, ella no está muerta, y se burlaban y cuestionaban a Jesús, y Jesús también la hizo que resucitar. La resurrección es algo que humanamente no podríamos explicar, ni la ciencia podría comprobar cómo alguien podría o fuera posible levantarse de entre los muertos. Es imposible encontrar una explicación humana. Es un poder divino, es un poder que solo le pertenece a Dios, porque Dios es el dador de la vida y también aquel que puede quitar la vida, pero devolverle a alguien también la vida. Y es impresionante poder ver lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Es un tema tan importante que a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, los profetas y los apóstoles trataron temas acerca de la resurrección. Y la mayoría de los cristianos sabemos que en algún día, en algún futuro, vamos a resucitar. ¿Lo sabemos? Ahora, es muy importante el conocer y saber cómo están divididas las diferentes resurrecciones en la palabra de Dios. Muchos creen que va a haber una gran resurrección al final de los tiempos y que todos los creyentes van a resucitar, pero se olvidan de algunos detalles. Que si bien la Biblia nos presenta, ¿verdad?, que va a haber una gran resurrección al final de todos los tiempos, pero las resurrecciones en la Biblia están divididas en partes. Podríamos resumir que hay 2 resurrecciones, una para vida eterna y una para perdición eterna. Lo vuelvo a repetir, podríamos resumir las resurrecciones en la Biblia, una para vida eterna y otra para condenación eterna. Pero la primera resurrección la podríamos dividir en 2 partes. Cristo y su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero, y también en un futuro los santos del Antiguo Testamento recibirán una resurrección con cuerpos transformados para entrar al reino milenial. Estas resurrecciones son de todos los que han creído por la fe en la justicia de Dios. Y habrá una gran resurrección, ¿verdad?, en el gran juicio del trono blanco, donde todos los muertos de todos los siglos, de toda la historia, que fueron incrédulos, inconversos, que no creyeron en la obra que Jesús efectuó en la cruz, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo, no creyeron en Dios, resucitarán para condenación eterna. Serán juzgados, ¿verdad?, en el gran juicio del trono blanco. Entonces, es muy importante tener esto en nuestras mentes antes de entrar de lleno al estudio bíblico. En resumen, entonces, resurrección para vida eterna y para condenación. Vamos a estudiar en esta mañana
justamente esta primer resurrección que va a suceder en el momento en el que se efectúe el arrebatamiento, el rapto. En el momento en el que Cristo venga a buscar a su iglesia, ahí va a suceder este primer evento milagroso, sobrenatural, en el cual muertos que llevan años, muchos cientos, hasta más de 1000 años, desde que comenzó la iglesia hasta que Cristo venga, muchos, digo, más bien todos ellos van a recibir sus cuerpos glorificados, transformados en la resurrección. Muy bien, me gustaría comenzar con un versículo que está en Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2, porque aquí Daniel nos resume lo que yo he estado diciendo en mi introducción. Dice la palabra de Dios: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Fui un poquito rápido, ¿verdad? Al ver que uno ya viene preparado desde antes, pero ustedes no, hermanos. Yo ya traigo aquí mi dedito en Daniel y todo, pues para ahorrarme tiempo, porque híjole, no creo que nos alcance hoy para hablar de todo este tema. Vamos a tratar de abarcar lo más posible, porque en el segundo servicio voy a hablar de cómo van a ser los cuerpos glorificados. O sea, se complementan hoy todas las enseñanzas. Y en el tercer servicio voy a hablar del tribunal de Cristo. Entonces, si seguimos el hilo, vamos a poder tener una idea bastante general de los sucesos que van a ir, vaya la redundancia, sucediendo en el arrebatamiento, ¿no? Entonces, vaya que es un banquete el que vamos hoy, toda esta mañana, a recibir por la gracia de Dios. Dice Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para ¿qué? Para vida eterna, y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo claramente nos muestra las dos resurrecciones: para vida eterna y para ¿qué? Condenación perpetua. Yo les pregunto, ¿en qué resurrección quieren estar? ¿En cuál, hermanos? Muy bien, Daniel, miles de años antes, ¿verdad?, profetiza esta maravillosa revelación, hablando de este evento futuro que iba a suceder acerca de la resurrección. Y Jesús mismo en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, también nos dice algo interesante. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice?, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Entonces es una verdad bíblica, y en nuestras mentes entonces ya podemos tener la idea de que va a haber una resurrección de vida y otra de condenación. Pero esta primer resurrección la tenemos que dividir, porque no son en el mismo momento. Eso es lo que yo quiero enseñar también el día de hoy. Muy bien, entonces la primer y gran resurrección de la cual debemos mencionar y hablar cuando tratamos este tema es indudablemente la de nuestro Señor Jesucristo. Si es posible que un día la iglesia resucite y los muertos en Cristo sean resucitados, es gracias a que Jesucristo resucitó primero. Todos los evangelios hablan de la resurrección: Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20. Todos los evangelios, los discípulos de Jesús narraron el suceso histórico, el suceso maravilloso y sobrenatural de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Los apóstoles varias ocasiones mencionaron la resurrección de Cristo en el libro de Hechos. Por ejemplo, Hechos 1:22, capítulo 2:31, 4:33 y 26:23. No los voy a leer, simplemente es mención si alguien los quiere anotar. Hechos capítulo 1:22, capítulo 2:31, 4:33 y el capítulo 26, versículo 23. Y sin hablar de todos los versículos en las epístolas que se escribieron en el Nuevo Testamento, en las cartas acerca de la resurrección. Vayamos a algunos rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Filipenses capítulo 3, versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Ahí vayamos rápido, vamos a ver algunos pasajes, son muchos. Capítulo 3, versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. También podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo Primera de Pedro 1:3, dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos. Ahora, todos nosotros creemos que Jesús resucitó, amén. ¿Qué implica la resurrección? ¿Qué implica la resurrección de Jesucristo? Otra pregunta que tal vez nos va a ayudar a responder esta: ¿qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? Vana sería ¿qué? Nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Ya que Jesucristo resucitó, eso significa, amada iglesia, que Cristo venció el pecado, venció la muerte y que Él tiene poder, ¿verdad?, para levantar de entre los muertos a todos aquellos que crean en Él, porque nos hemos identificado en Cristo con Él y hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que hacemos cuando nos bautizamos en agua, damos testimonio de que hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Él. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo es la base de este estudio, porque sin la resurrección de Cristo, ¿cómo podríamos garantizar o cómo podríamos creer que un día nosotros también seremos levantados? Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo va a relatar un poco acerca de la resurrección. Todo el capítulo 15 habla de la doctrina de la resurrección. Todo el capítulo 15 de Primera Corintios aborda este tema de la resurrección, pero dice en el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó cuando al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces hay muchos testigos. La Biblia nos presenta a los discípulos, pero que hubieron 500 más que presenciaron y vieron a Jesucristo resucitado. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, Pablo después dice, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación.
Amada iglesia, la resurrección es lo que nos garantiza que estamos en la verdad. ¿Por qué el cristianismo es la verdad? ¿Y por qué el cristianismo está basada en una verdad absoluta? Porque creemos en lo que dijo Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo demostró levantándose de entre los muertos. Ninguna otra religión, ningún otro sistema de creencias, ningún otro libro, nada en este mundo puede realmente demostrar lo que Jesucristo demostró al haber resucitado al tercer día. Cuando dudes, cuando en tu mente o en tu corazón tengas confusión en algo, siempre recuerda que Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces Él es fiel a lo que Él ha prometido. Amén. Eso es lo primero, ¿verdad?, que nosotros deberíamos tener en cuenta. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a continuar viendo algunas cosas acerca del arrebatamiento. Y me gustaría simplemente, hermanos, añadir algunas cosas importantes antes de abordar ya de lleno este capítulo. La resurrección de Cristo es la premisa o garantía para cada cristiano de que él o ella también serán resucitados. La resurrección de Cristo también es la base de nuestra certeza del cristiano, de que todas las personas que han muerto resucitarán un día, hermanos, para enfrentar un juicio justo e imparcial por Cristo Jesús. Entonces, ahora sí, hermanos, vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, que nos dice así la palabra de Dios. Perdón, desde el versículo 14 al versículo 17. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice?, resucitarán primero. Entonces, la primer gran resurrección de la iglesia ocurrirá ¿en qué momento? En el momento del rapto. Muy bien. ¿Cuándo va a suceder esta primer resurrección? En el momento del rapto. Todos aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo durante la era de la iglesia y murieron antes del arrebatamiento son los primeros que van a resucitar. Y vaya que han muerto muchísimos a lo largo de la historia de la iglesia, sin hablar de los que murieron durante los primeros años bajo el Imperio Romano. Murieron miles de cristianos siendo perseguidos, sin hablar de nuestros hermanos en el Medio Oriente o en países donde hay persecución, que han muerto como mártires, ¿verdad?, proclamando el Evangelio y siendo fieles hasta el final. Y bueno, pues en nuestro contexto muchos conocidos cristianos, familiares que han muerto por enfermedades, por accidentes, por su vejez, etcétera. Entonces ellos son los que resucitarán primero para vida eterna. Entonces la era de la iglesia, hermanos, ¿cuándo comenzó? Desde el día de Pentecostés. ¿Recuerdan? Cuando estaban reunidos los discípulos en el aposento, estaban orando. El apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando vio que estaban desanimados muchos, entristecidos, se levantó y dijo: oremos a Dios. Y cuando comenzaron a orar,
descendió del cielo el Espíritu Santo como fuego, y el día de Pentecostés es conocido porque los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas, y dice la palabra de Dios que habían personas de diferentes regiones, de diferentes países, y comenzaron a predicar en sus idiomas. Ahí comenzó la iglesia, porque Jesús había prometido: es necesario que yo me vaya, mas vendrá otro consolador, y Él os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Entonces Jesús ascendió al Padre, a la diestra de Dios, y ¿quién descendió? El Espíritu Santo. Y el Espíritu es lo que inició la iglesia, ¿verdad? Porque dice en Efesios 1, 13 y 14 que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y que el Espíritu es el arras, la garantía de que realmente hemos sido salvados, justificados por medio de Jesucristo. ¿Hasta cuándo terminará la era de la iglesia? Este tiempo, esta dispensación, hasta que la iglesia sea sacada de este mundo, ¿verdad? Lo que ya hablamos y conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Ese es el periodo de tiempo en el que nosotros nos encontramos. Después comenzarán los 7 años de tribulación y gran tribulación, la guerra del Armagedón, el tiempo de los 1000 años, el gran juicio del trono blanco, y cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el orden, ¿verdad?, bíblico de los tiempos, de las dispensaciones. Entonces, toda esta era de la iglesia, muchas personas han creído en Jesucristo. Y el mismo Señor en Juan 14, si me acompañan, Jesús mismo, cuando estaba conversando con sus discípulos, el último discurso que dio nuestro Señor, en el contexto de Juan 14, Jesús se encontraba entre la última cena y el huerto del Getsemaní. Es posible que este discurso se los dio en camino al Getsemaní. Cuando estaba por ser arrestado Jesús, Él dio una promesa, y quiero que leamos juntos Juan 14 del 1 al 3. Jesús nos dice hoy: no se turbe vuestro corazón. Los discípulos se encontraban turbados. Jesús les estaba anunciando que era necesario que Él se fuera. Era su Salvador, su Señor, su Maestro, era su todo, y los discípulos estaban llenos de miedo. Pero Jesús les dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vean lo que dice el versículo 3. Presten atención a este versículo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré, que dice, otra vez. Cristo prometió que vendría otra vez, y dijo: y os tomaré a mí mismo. Caray, ¿cómo es posible que Jesús se tome a sí mismo? Porque aquí ya Cristo estaba anticipando justamente esta unión que iba a haber entre la iglesia y Él, como una unión matrimonial. Por eso es que somos en la Biblia, ¿verdad?, descritos como la esposa, y que Cristo es el esposo y vendrá a buscar a su iglesia, y nos casaremos con Él en las bodas del Cordero. Y no hay una unión más íntima que el matrimonio. Entonces es el matrimonio, ¿verdad?, lo que va a ilustrarnos a nosotros justamente lo que significa estar en Cristo Jesús. Cuando Pablo perseguía a la iglesia camino a Damasco en Hechos 9, Jesús le dijo a Pablo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía el apóstol Pablo? A los cristianos. ¿Y Cristo qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Porque Cristo es uno con su iglesia. Así como el Padre y Cristo son uno, así también somos uno en Él. Él es la cabeza y nosotros somos su ¿qué? Su cuerpo. Es increíble esa unión. El miércoles justamente hablé de este tema. ¿Qué significa estar en Cristo? Pueden escuchar el video en YouTube. Se llama Cristo se identifica con su iglesia y promete volver por ella. Ese fue mi tema el miércoles en el estudio de oración. Si quieren escucharlo, está en nuestro canal de YouTube, Vida Nueva para el Mundo Querétaro.
y es también parte justamente de toda esta serie que estoy dando. Entonces, aquí Jesús nos está prometiendo que Él vendría y nos tomaría. Jesús lo prometió, hermanos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo también explicó que no todos los cristianos morirán, pero todos serán transformados y todos recibirán un cuerpo con la naturaleza de la resurrección, o mejor conocido, cuerpos glorificados. Ahora, qué bendición sería no ver la muerte, ¿verdad? Y pues recibir el cuerpo glorificado vivo. Pero tampoco hay de qué preocuparse si te mueres, porque es una promesa tanto para los que han muerto como para los que viven. ¿No les provoca esto esperanza, hermanos? El ir viendo y viendo estas verdades y conociendo estas promesas nos debe llenar de esperanza, porque para el mundo la muerte es la peor tragedia. Para el mundo a veces no hay consuelo o no hay ya un propósito después de que murió un hijo, un esposo, una esposa. Ya no viven igual, ya no pueden salir muchos de su angustia y su tristeza. Pero el cristiano, el morir es ganancia. El morir es un paso más a estar ya en la presencia de nuestro Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué temorizarnos de la muerte? ¿Por qué estar pensando si nos va a pasar algo? Hermanos, confiemos en que estamos en las manos de Dios, que Dios nos ha guardado y nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Amén. Amén. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla justamente un poco más acerca de la resurrección de la iglesia. Y dice en el versículo 50, Primera de Corintios 15, versículo 50 al 58. Primera de Corintios 15, del 50 al 58. El capítulo 15 de Corintios es de los más largos del Nuevo Testamento. Bueno, sin considerar los evangelios, pero en cuanto a las cartas y las epístolas es uno de los capítulos más amplios y largos, y casi todo nos habla de la resurrección, para que se den cuenta la importancia bíblica que tiene este tema. Es más, toda la Biblia se centra en la muerte y resurrección de Cristo. Todo está anunciado hacia ese evento. Entonces dice la palabra de Dios: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden ¿qué? Heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda ¿qué? La incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, ¿verdad? Trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
¿Por qué es necesaria la resurrección? Porque no podemos entrar con estos cuerpos corruptibles a un lugar incorruptible. La palabra de Dios dice que en el cielo no entrará cosa sucia. Y todos hemos sido afectados por el pecado. Hemos nacido en pecado. Hemos sido concebidos en pecado. Hemos heredado el pecado desde Adán. Por cuanto un hombre pecó, todos fuimos constituidos pecadores, dice en Romanos capítulo 5. Pero así también por un hombre podemos ser justificados y salvados de nuestros pecados. Entonces, no es lo mismo la vida terrenal a la vida celestial. Entonces es necesaria que una transformación. Una transformación, y no quiero entrarle al otro tema del segundo servicio, pero ya me están dando ganas porque está tan complementado que están ligados los temas, pero pues no se lo pierdan. Si no asisten en YouTube, subimos nuestras enseñanzas, gracias a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué es necesaria la resurrección? Porque necesitamos ser transformados en nuestros cuerpos. Claramente lo dijo Pablo. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, pues terminando esta primer fase de la primera resurrección, ¿quiénes son los primeros en resucitar? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos los que murieron en la era de la iglesia, desde Hechos capítulo 2 hasta el día del rapto. Esa es la primer resurrección para vida eterna. ¿Hubieron resurrecciones antes? Sí, las hubieron en el Antiguo y en los Evangelios, pero fueron milagros más que eventos generales, anunciando justamente que Dios y su Hijo tienen el poder de resucitar a los hombres, porque Lázaro fue resucitado con su cuerpo natural, pero Lázaro también tiene que recibir su cuerpo glorificado. Entonces, todos los que mueren hoy no están todavía con sus cuerpos transformados. ¿Están en la presencia de Dios? Sí están, pero están como un estado de durmiendo. Ahora, eso no significa que no están siendo conscientes de dónde están. Están en el paraíso. Jesús mismo le dijo al ladrón: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya están descansando en la presencia de Dios, pero la resurrección es cuando todos recibirán sus cuerpos glorificados. Muy bien. Entonces sus almas están en la presencia de Dios, pero sus cuerpos todavía no los tienen. Muy bien, por si había dudas. Entonces esa es la primera resurrección, basada justamente en la resurrección de Cristo. Otra gran resurrección, y creo que es muy importante, y tal vez esta sea un poco más confusa, ya que tendríamos que hablar de otros temas, pero pues yo creo que sí hay que mencionarlo, es cuando Cristo regrese a la tierra, su segunda venida. ¿Cuál fue la primera venida de Cristo? Hace 2000 años. ¿Y por qué es considerada la primera venida? Porque Cristo pisó la tierra. ¿Y cuál fue el plan o el propósito de la primera venida de Cristo? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Él vino a morir y a reconciliar a los hombres con Dios a través de su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Pero Cristo vendrá por segunda vez. El rapto, el arrebatamiento, no es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, Cristo toma su iglesia desde las nubes. En el arrebatamiento, no todo ojo le verá, ni toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Es más un suceso secreto, en el cual obviamente el mundo entrará en una gran confusión. Y para muchos este evento va a ser una locura, algo inexplicable. Y pues yo pienso que a muchos se les va a hacer muy sencillo, muy fácil, pues decir que fueron los marcianos, ¿verdad? O que fueron los extraterrestres. Es una postura, no estoy diciendo que piensen eso la mayoría, pero seguramente alguna teoría así va a empezar a circular en este mundo. Los que se queden, prepárense, porque vendrán tiempos de gran tribulación.
Yo recuerdo de niño que había un video muy famoso, no sé si les tocó verlo a muchos de ustedes, o no sé si era de una película que estaba un hombre en una iglesia y de repente era el arrebatamiento y se quedaba solo y empezaba a ver el escenario y todo y se hincaba de rodillas y empezaba a llorar, ¿no? Bueno, eso me traumó. Yo ya les conté el domingo pasado que yo soñaba feo con este tema y me levantaba en las noches a tocar en la cama de mis papás porque yo pensaba que se habían ido. Imagínense pues crecer con un abuelo que siempre predicó de esto y nos decía que el infierno y que esto y aquello, pues uno de niño, ¿qué va a pensar, no? Entonces, pero qué descanso es saber y estar seguros que nos iremos con el Señor. Tal vez no comprenderemos muchas cosas y tal vez no podremos entender toda esta doctrina del todo, pero algo debemos estar seguros, que nos vamos a ir con el Señor. De algo debes estar seguro, y si no estás seguro, hoy puedes encontrar esa seguridad. Hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón, creer que Él murió y resucitó y poder nacer de nuevo y estar seguro y segura que Cristo vendrá por ti, porque vendrá por ti, vendrá por su iglesia, pero vendrá por nosotros, individualmente vendrá por nosotros, porque inmediatamente después del arrebatamiento es el tribunal. Y ese tema es para el tercer servicio. Ya los dejé picados, hermanos. Amén. Entonces, después del rapto, ¿qué sigue, hermanos? La tribulación, ¿verdad? La semana 70 de Daniel, donde el reloj profético y la cronología bíblica en cuanto a los tiempos futuros, otra vez empieza, ¿verdad? El cronómetro, el reloj a avanzar. Y estos 7 años serán de gran ira, de gran juicio sobre el mundo, descrito con gran detalle en Apocalipsis capítulo 6 al 18. Todo el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis nos narra todo este periodo de tribulación y gran tribulación, donde empezará con los sellos, las trompetas y las copas. Y habrán muchas cosas durante ese tiempo: el anticristo, la construcción del templo, la imagen desoladora, etcétera. Si me acompañan al libro de Job, hermanos, rápidamente vayamos al libro de Job. Nos dice la palabra de Dios, Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Estamos hablando de uno de los hombres más antiguos de la historia de la humanidad. Es de las primeras personas que poblaron esta tierra. Bueno, muchos otros pasaron antes de Job, pero estamos hablando de miles de años atrás, cuando todavía no había sido dada la ley, no había sido construido el templo, para que más o menos se den cuenta en qué momento Job escribe una revelación acerca de la resurrección. Dice en Job 19, versículo 25 al 27: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. ¿No es increíble, hermanos, impresionante la declaración de Job miles de años antes de que Jesús viniera a este mundo? Y él dijera: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. ¿Y de dónde se levantó Jesucristo? Del polvo. Y Job entendía, sin tener todo lo que hoy nosotros tenemos en cuanto a la revelación bíblica, sin haber visto a Jesús, sin tener
muchos libros, comentarios del que nosotros hoy tenemos, él entendía y discernía espiritualmente que un día vendría alguien a reconciliarlo con Dios y que gracias a ese Redentor él podría ver a Dios en su carne. ¿No es impresionante esto? ¿No es maravilloso cómo este hombre tenía esta esperanza acerca de la resurrección? Bueno, Isaías capítulo 26, vayamos a algunos versículos del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19, dice la palabra de Dios: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus ¿qué? Sus muertos. Sus muertos. Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas 13, 14. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces son algunos versículos que anuncian desde el Antiguo Testamento justamente esta resurrección. Y los santos del Antiguo Testamento también fueron creyentes. ¿Qué dijo Abraham? Y creyó a Dios y fue contado ¿por qué? Por justicia. Siempre la salvación fue por fe. ¿Y estos hombres en quién ponían su fe? En un Dios el cual los iba a redimir. Ellos creían que ese Dios los iba a salvar un día. Creían en un redentor futuro, en alguien que vendría a rescatarlos de sus pecados y ofrecerles cuerpos transformados para poder entrar al reino de Dios. Entonces, aunque los creyentes en la época de la iglesia no estarán presentes durante la tribulación, millones de personas se quedarán en ese periodo de tiempo y pondrán su confianza en Jesús como su Salvador. Y tanto los santos del Antiguo Testamento también participarán de una resurrección en la segunda venida de Cristo, cuando suceda la guerra del Armagedón. Todos los que creyeron y murieron en la tribulación y los santos del Antiguo Testamento en la segunda venida de Cristo resucitarán para entrar al reino milenial. Hermanos, estamos todos nosotros viendo sucesos futuros. ¿Qué va a suceder en un futuro? La Biblia nos ha relatado y nos ha detallado de una forma tan precisa los eventos del porvenir, y todo esto con un único fin: que en nuestro corazón tengamos esperanza, tengamos aliento de que estas cosas realmente van a suceder. Amén. Otros versículos a los que les guste tal vez anotar: Ezequiel 37 del versículo 1 al versículo 14. También Oseas 13, 14, ese ya lo leímos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al versículo 6. Entonces, hermanos y hermanas, hemos visto la primera resurrección y esta segunda resurrección. Algo que nosotros debemos tener muy en claro, muy en claro, es algo que dice Isaías capítulo 65. Acompáñenme a Isaías capítulo 65, versículo 20. Dice la palabra de Dios, Isaías 65, 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Este versículo está hablando acerca del tiempo del milenio. Muchos en el milenio no tendrán cuerpos transformados ni glorificados. Los santos, los que murieron en la tribulación, sí, ¿verdad? Pero los que hayan sobrevivido y hayan creído entrarán con cuerpos normales al milenio. Y esos hombres tendrán hijos,
y esos hijos tendrán hijos también. Entonces dice la palabra de Dios que incluso después del milenio habrá otra gran rebelión. Entonces es posible que muchos de estos que creyeron en Jesús en el tiempo del milenio, en algún momento tendrán que recibir también cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Aunque la Biblia no nos dice, ¿verdad?, en este caso, cuándo será ese evento de transformar sus cuerpos, nosotros podemos deducir que los que viven con cuerpos mortales, cuerpos corruptibles en el tiempo del milenio, al final, ¿verdad?, cuando sea la última batalla y se ha echado al lago de fuego eterno todos los incrédulos, ahí recibirán también ellos cuerpos glorificados. Entonces, hermanos, las escrituras son muy claras en cuanto a cómo van a suceder las resurrecciones en la Biblia. Y está muy claro en la palabra de Dios, como dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 7 al 12, si me acompañan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 7 al 12. Dice así, segunda de Pedro 3, del versículo 7 al 12. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Está claro en las escrituras que Dios destruirá con fuego todo el universo, incluyendo la tierra. Esto será necesario porque debe ser purgada la creación de Dios. Debe ser sacada en algún momento la maldad y la desobediencia y la decadencia moral, y los hombres deben ser juzgados porque Dios es justo, y todo esto va a consumirse. Todo este mundo será destruido al final de los tiempos, pero al final nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Entonces, así como los injustos, los incrédulos serán juzgados, nosotros también seremos juzgados en Cristo. Y como Cristo ya pagó por nuestros pecados y fuimos declarados justos en Él, como si nunca antes hubiésemos pecado, entonces nosotros podemos estar seguros que en esa gran destrucción de esta tierra seremos librados. Y seremos un día colocados en los cielos nuevos y en la tierra nueva, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar y ver que un día resucitaremos, Padre. Tal vez muchos no moriremos y estaremos vivos, pero hay algo que tú has prometido, que todos recibiremos cuerpos transformados, cuerpos glorificados. En esta mañana no podemos dejar de agradecerte, Dios, por habernos amado
y habernos salvado de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar en Cristo y saber que un día resucitaremos para recibir esa herencia inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos. Los cielos y la tierra pasarán, será consumido este mundo, habrá gran juicio y tu ira se va a desatar sobre este mundo, Dios, porque tú eres santo y justo. Y gracias, Dios, porque nosotros seremos librados y sacados de esa ira venidera de este mundo y gozaremos eternamente de tu presencia. Y si hay alguien en esta mañana que en su corazón dude si realmente se irá con el Señor, si en tu corazón no tienes la certeza de que eres un hijo de Dios y que Cristo vendrá a buscarte, en esta mañana dile así al Señor: si tú crees en tu corazón y has entendido lo que Dios hizo por ti, Dios, te pido perdón por mis pecados. En esta mañana yo entiendo que estoy separado, destituido de tu gloria a causa de mi maldad. Y en esta mañana reconozco que Jesús vino a este mundo a morir en una cruz por mis pecados. Creo en ti, Jesús. Creo que tu sangre me limpia de mis pecados. Entra a mi vida, Jesús, y sé mi Salvador, porque también hoy puedo entender y ver a través de tu palabra que resucitaste al tercer día y estás vivo. Y quiero también un día resucitar para poder entrar eternamente a tu presencia y gozar de todo lo que tú tienes preparado para mí. Te recibo, Jesús, en mi corazón. En el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga y nos vemos pronto, hermanos. Pasamos con